En estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y recién comentaba tanto con Mariana como con nuestro invitado de hoy que todavía no se me borró la sonrisa del domingo a la noche, lunes madrugada, ¿no? La verdad, una bocanada, más que una bocanada de aire fresco, algo por lo que todos veníamos trabajando desde hace 4 años. Y sobre todo pensando que, y no pudiendo dar explicación a aquello de que las condiciones objetivas, el sufrimiento que tiene nuestro pueblo, no se viera reflejado en una opción política, sino que por el contrario, amplísimos sectores perjudicados por esta política económica siguieran de alguna manera votando por sus verdugos. Y sin embargo, en algún momento esto dejó de ser así, resistencia mediante, movilizaciones, luchas que encaramos desde la CTA y desde otras centrales y grupos sindicales. A pesar de esto, no existía una respuesta y entonces apareció. Digo apareció porque ninguno de nosotros preveía estos 15, 16 puntos de diferencia. Apareció lo que apareció el domingo a la noche, que es esta gran diferencia que denota que no solamente se votó a través de, o por intermedio, o por arrastre de un pensamiento político, sino que hubo una movilización mucho más grande que aquello que puede controlar o que puede promover un aparato político, si se quiere, y sindical inclusive, por supuesto. Hubo una movilización que trascendió lo que nosotros pensábamos porque era más amplia que nosotros mismos. ¿Y qué cambió en todo esto? Sin lugar a duda, hubo un elemento subjetivo que no estaba, porque para que muchos se movilicen en el voto y para que muchos voten como votaron, tenía que existir alguna opción de carácter político. Cuando digo opción de carácter político, digo la posibilidad real de que esta resistencia se unificara y fuera efectiva para todo un sector de la población. Cuando digo efectiva, digo que se pueda cambiar algo. Porque los militantes militamos y llevamos adelante toda la resistencia o las acciones o las propuestas o elaboramos teorías en la medida en que creemos, estamos convencidos de eso y estamos convencidos de eso desde el punto de vista ideológico. Pero la gente se mueve si puede modificar las cosas y si no hay un elemento subjetivo que pueda modificarlas, no se mueve. Entonces, la unidad que planteó Cristina, la unidad, la fórmula que terminó Fernández, dio la posibilidad de que ese cambio fuera adelante y ese es el elemento nuevo que aparece en la política. Ante esto, la respuesta del gobierno, bueno, ustedes la están viendo, la estamos viendo en este momento, una cosa increíble, nos culpa el gobierno nos culpa a los votantes, digamos. Si no me votan a mí, si no votan por nosotros, miren lo que va a suceder.
Lo comentábamos el domingo a la noche en el búnker de campaña, comentábamos esto de que podía ser que el otro día el dólar hiciese o pegase el salto que pegó, y había opiniones disímiles. Bueno, el dólar pegó ese salto y pasó lo que pasó y pasa lo que está pasando. Un gobierno que nos echa la culpa a los votantes, ¿no? Pero vamos un poquito más de cerca, vamos a mirar un poquito más de cerca esto, Mariana. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente vamos a tratar de hablar un poco de esta corrida que está sucediendo. Como vos decías, ya se venía diciendo que seguramente si había un triunfo amplio de la fórmula de Fernández Fernández podía haber un salto del tipo de cambio, y el triunfo fue mucho más amplio que lo que cualquiera podía haber previsto. Y en estos días, lunes y martes, el dólar llegó a rozar los 60 pesos y hoy cerró ahí más en torno a los 58, así que estamos en el medio de una nueva corrida cambiaria y nos podemos preguntar qué es lo que hay detrás de eso. ¿Es la culpa del próximo futuro gobierno o hay otra cosa, ¿no? Yo traje algunas cuestiones económicas para ver en torno a eso, más estructurales. La primera que podemos ver en la placa es cómo fue evolucionando el tipo de cambio a lo largo de todo el gobierno de Cambiemos, y la verdad es que cuando uno lo mira siempre fue subiendo. La suba de los 9,60 que había en diciembre de 2015 hasta estos valores es del 500%. Hubo varios momentos de saltos más abruptos. Ahí los primeros casi no se ven abruptos por la escala, ¿no? Por cómo va subiendo. Y el mayor en términos totales fue la suba entre mayo y septiembre de 2018, donde el dólar pasó prácticamente de 20 a 40 pesos. Así que no es una novedad dentro de este gobierno las subas de tipo de cambio, así como el proceso inflacionario que va modificando el carácter de esas subas. Algunos economistas venían hace un tiempo diciendo que el tipo de cambio estaba atrasado, que significa que estaba atrasado, que está demasiado bajo, y uno para evaluar si está atrasado o no lo que tiene que hacer es compararlo, no solo el tipo de cambio nominal, sino verlo en relación a nuestra inflación y a la inflación del resto del mundo. En este caso hay una segunda placa que muestra el tipo de cambio que se llama tipo de cambio real respecto al dólar. Uno podría calcularlo respecto a una canasta de monedas también y sería semejante. Muestra cómo ha ido evolucionando ese tipo de cambio en términos de considerar las variaciones de precios. Porque si el tipo de cambio, si el precio del dólar se quedara quieto, pero al mismo tiempo nosotros tenemos inflación, eso significa una pérdida de competitividad para nuestra producción, un abaratamiento de lo importado, y eso es lo que refleja bien el tipo de cambio real. O sea, si el tipo de cambio se ajusta a lo que se necesita para un equilibrio entre importaciones y exportaciones. Dicha toda esta explicación, ¿cómo estaba el tipo de cambio real? Bueno, hasta antes de esto estaba en un nivel similar al del promedio del año 2008, donde nadie decía que no fuera un tipo de cambio competitivo. Estaba a niveles muy parecidos a los del inicio del gobierno de Cambiemos, cuando pegó ese salto el dólar a 15 pesos. Así que en términos de comercio exterior es difícil hablar de un tipo de cambio atrasado, aunque acá hay dos elementos distintos de lo que tiene que ver con el año 2008, que es el proceso de endeudamiento y su poca sustentabilidad y de fuga de capitales, que vuelven un poco más complejo el escenario. Como todo no entra en una columna, ese tema lo podemos tratar específicamente, la herencia de la deuda y su sustentabilidad para la próxima vez. Ahora lo que tendríamos que mirar es, en este marco, en este escenario más estructural, qué pasó en los últimos meses, ¿no? Si uno se focaliza desde fines del año pasado hasta ahora, lo que venía haciendo el gobierno es tener una estrategia electoral respecto del tipo de cambio, para no profundizar todavía más la crisis de la que no hubo herramienta de política que nos pudiera sacar. Lo que hizo el gobierno fue planchar el tipo de cambio y al mismo tiempo ser incapaz de frenar una inflación que fue provocando un atraso relativo, en términos reales, casi del 20%. ¿Qué elementos contaba para eso o qué elementos usó para eso? Bueno, sobre todo el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que le permitió intervenir más activamente en el mercado de cambios, además de fijar una tasa de interés muy elevada
y que fue haciendo desembolsos que permitieron que crecieran las reservas, incluso con una fuerte fuga de capitales. Esos desembolsos fueron los que, del Fondo Monetario fueron los que sostuvieron hasta ahora este proceso. Ahora, detrás de este tipo de políticas lo que había era un nuevo ciclo de valorización financiera, de los que existieron varios a lo largo de estos años de gobierno, que consistía en que para los especuladores financieros resultaba rentable hacer inversiones en pesos. Típicamente en esta época fueron las LELIQ y los depósitos en los bancos que sustentan las compras de esas LELIQ, y que con un tipo de cambio planchado eso implicaba una rentabilidad más o menos asegurada en dólares. Solo se sostenía mientras existieran desembolsos de dólares del fondo, mientras existiera una alta tasa de interés. O sea, no podía durar para siempre, esto era un proceso frágil que en algún momento podía estallar, y eso fue lo que pasó. Cuando quienes están invirtiendo en esta bicicleta ven alguna duda sobre la continuidad de estos márgenes de rentabilidad, cambian unos activos por otros, cambian pesos por dólares y se desata la corrida. Entonces, estas razones estructurales están detrás de la corrida de estos días. Digo, el momento puede ser más o menos político, pero no es pura voluntad, sino que hay un proceso económico en el que el gobierno nos llevó a la economía que tenía esta fragilidad, que sigue teniendo esta fragilidad. Y por último, ¿qué pasó en el marco de esta corrida? Que el gobierno no intervino, que recién mañana se supone que va a anunciar medidas, que hasta ahora las estaba estudiando, que el domingo a la noche se fueron a dormir, que entonces se provocó una corrida muy fuerte con movimientos chicos relativos de mercado, y que ahí lo que se está mostrando es o incapacidad o no voluntad de controlar mejor este proceso y de tratar de evitar las consecuencias tan negativas que va a tener este salto de tipo de cambio, seguro sobre los salarios y sobre los ingresos de los trabajadores. Mariana, vos lo que decís entonces es que esta movida de un 20, un 20 y pico % en relación a la corrida del dólar, no solo fue adrede, sino que además tiene consecuencias tremendas porque impacta directamente sobre precios. Hay dos consecuencias que ya van a ser tremendas. Una es el impacto que está teniendo sobre los precios. Hoy había varios comercios, incluso pequeños comercios, que no estaban teniendo precios de referencia. Eso ya nos está hablando de una inflación que va a hacer caer aún más los ingresos respecto a los deprimidos valores que tienen. Y el otro efecto negativo es que además el Banco Central ya subió la tasa de interés nuevamente en el marco de Perdóname, ¿en cuánto estamos ahora en la tasa? 74% en términos redondos, la tasa de las LELIQ, que es la tasa de referencia. Son dos elementos contractivos de una economía que no salía de la crisis. Que cierran la posibilidad, que cierran el movimiento económico. Que hace caer la actividad económica, más de lo que ya estábamos cayendo. Digo, no es en el marco de un proceso de crecimiento este ajuste, sino en el marco de un ajuste que ya se venía dando, una caída de la economía que ya existía. Ahora, digo para que sepamos todos, si yo vengo con dólares del exterior, ¿cómo entro y cómo salgo del país? ¿Y cómo entro y cómo salgo de este sitio? ¿Tengo alguna restricción o no tengo ninguna? Sí, bueno, eso... ¿Y la había antes? Eso fue la condición de posibilidad de este proceso de valorización financiera y de los otros ciclos que existieron durante este gobierno de Cambiemos. Desde el inicio, una de las primeras medidas fue la desregulación de todas las regulaciones que existían en los movimientos de capitales, sobre todo los de corto plazo. Entonces no hay ninguna restricción ni a la entrada, ni a la salida, ni restricción ni regulación, ¿no? Fiesta. El resultado es fiesta y las consecuencias de la fiesta. Claro que la pagamos nosotros. Ahora, vamos a pegarle una vuelta más de tuerca porque a esta situación, porque para eso tenemos el invitado de hoy, Daniel Rosso. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, yo le quiero pegar una vuelta de tuerca porque toda esta situación aparece como un chantaje directo por parte del gobierno hacia aquellos que votamos lo que votamos, que es Fernández. Y ahora, ¿hasta dónde tiene la posibilidad el gobierno de transformar
terrible mazazo que nos pegó el día lunes y que continúa hoy, en una culpabilidad o echarle la culpa a la fórmula Fernández Fernández. ¿Vos cómo la...? Bueno, es inédito, ¿no? No escuché nunca. No, ahora, porque además hay una concepción atrás, o sea, para Juntos por el Cambio, la democracia es un sistema donde se puede elegir un único proyecto, que es el de ellos. Claro. Por lo cual es una democracia sin posibilidad de elección, entonces es un oxímoron. Porque si los votantes eligen otro, que no es el que ellos autorizan, no es el que supuestamente los mercados, entre comillas, me pongo quieren, loco y te pego. Y sos castigado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al votante al otro día de la elección cuando no votó lo que el gobierno y, entre comillas, los mercados quieren? Y lo que descubre es que votó contra sí mismo. Porque efectivamente en ese imaginario ese voto no adecuado pone en tensión a los mercados, sube la inflación, sube el dólar, eso tiene repercusión en los precios, etcétera, etcétera. Por lo cual, estamos ante un votante que si no elige el único proyecto autorizado para ser votado, lo que le pasa es que votó contra sí mismo. Eso es un poco que es un planteo efectivamente insostenible, ¿no? Claro, claro, ni el despotismo ilustrado. Es insostenible, por donde lo mires. Entonces, lo que plantean ahora es que, bueno, como esta mayoría votó de modo equivocada, porque votó de tal modo que altera, entre comillas, los mercados, entonces el gobierno va a someter al pueblo, durante estos 2 meses y medio hasta la elección de octubre, a un plan de pedagogía forzada para que corrija su voto. El palo pedagógico. Claro, hay una especie de pedagogía forzada para que ese pueblo que se equivocó corrija su voto y vota del único modo posible, que es el voto al gobierno. ¿Por qué? Porque ahí la concepción que hay es que esta sociedad, o en todo caso Cambiemos, lo que no logró es que esta sociedad cambie todo lo que tiene que cambiar. Porque, ¿qué es el cambio? El cambio es adecuar el conjunto de la sociedad a ese proyecto único. Para eso hay que tomar una cultura política, esa que tiene 70 años de vigencia, que ellos mismos dicen, y extraerla. En la medida que esa cultura política sigue activa, produce estos hechos inesperados que efectivamente no están autorizados. Ahora, esa cultura política es la que en definitiva te permite generar determinado nivel de organización y de resistencia. Claro. O sea, de lo que se trata entonces es de limar una parte importantísima de la conciencia que de alguna forma te dice, che, esto se cambia entre todos y se cambia resistiendo entre todos, no en el sálvese quien pueda. Bueno, mira, hay una cosa en ese sentido que creo que está en el final del discurso del presidente Macri el domingo a la noche, que es cuando manda a los televidentes a dormir, ¿no? Sí. Bueno, para mí eso fue muy significativo, porque para esta lógica, para esta cosmovisión de los CEOs, lo que hay que hacer es irse a dormir temprano para tener la máxima productividad al otro día. Entonces no hay actores sociales, políticos, hay individuos que producen, los que están ocupados, los otros son ejércitos de reserva, como ya sabemos. Eso te iba a apuntar, ¿no? Claro. Entonces, los que tienen trabajo tienen que acostarse temprano porque al otro día tienen que volver a sus máximos niveles de productividad. Y no hay otra idea de actor en la sociedad. En todo caso, lo otro es una anomalía. Bueno, entonces, pero entonces, ¿qué hacemos para que eso no resulte de esa manera? Primero, a ver, yo creo que este discurso que han elegido es un discurso absolutamente ineficaz. En ningún momento de la historia, cuando el subsuelo de la patria se subleva, después se desubleva rápidamente. Acá hay una toma de conciencia, es como si vos decís, bueno, a ver, se produjo el 17 de octubre del 45, se produjo el Cordobazo, y ahí esas masas son sometidas a una pedagogía rigurosa y al cabo de 2 meses piensan distinto. Eso no es posible. Sí, sí, así como nos llevó 4 años llegar a este punto de resistencia, ¿no?
Así que no son procesos rápidos. Nosotros, antes de empezar el programa, charlábamos, ahí determinar cuándo una cosa, tanto en política como nada, que en otras materias también, determinar cuando una cantidad de microcambios pasan a transformar de una realidad en otra, es un elemento muy difícil de poder prever. Y vos me ponías ejemplos, ¿no? Había ejemplos donde los distintos actores sociales y políticos por lo general han pasado o los ha tomado inadvertidos los grandes cambios en la conciencia de la gente. Esto nos pasó ahora, ¿verdad? Esto sucedió en este momento también. Nosotros no esperábamos ese 15%, decíamos, un 8 estaría bien para un 8, un 7. Bueno, nos desayunamos con un 15. ¿Qué pasó acá? Bueno, que los procesos políticos, en general, pasan inadvertidos para sus dirigencias. Esos excesos que aparecen, ¿no? Esos excesos políticos, charlábamos con vos, la conducción plena de la CGT en el 45 llamó a un paro general el 18 de octubre. Claro. Y el cordobazo llamó a un paro general también el día posterior. Y el 15M en España, los indignados, cuando se produjo la toma de todas las plazas de España, el actual Pablo Iglesias estaba dando clase en la universidad. O sea, y se enteraron por WhatsApp, ¿no? Bueno, hay algo de los excesos políticos que efectivamente se producen y se producen. Y eso es lo maravilloso. No hay Big Data que valga. No hay, exactamente. Y vos, habiendo sido subsecretario de Medios, también entiendo que vas a sacar conclusiones de que los medios, en todo caso, no son todo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Bueno, porque nos intentaron convencer, yo hace un año estoy discutiendo eso, porque parecía que la voluntad popular se podía construir por medios técnicos. Que acá venían unos señores que tenían una especie de caja negra, ¿no? Con sistemas de segmentación muy precisos que podían llegar a cada individuo y que entonces producían una voluntad general, ¿sí? Una voluntad popular, una voluntad general, neoliberal, a través de una especie de aguja hipodérmica. Y yo decía, no puede ser, se terminó la política si pasó eso. Bueno, no pasó. Bueno, no pasó porque en definitiva tampoco la sumatoria de las partes es el todo es otra cosa. O sea, vos podés segmentar absolutamente lo que quieras, podés decir yo conozco lo que piensa todos y cada uno de los 40 millones de habitantes de este país. Ahora, la sumatoria de eso te da otra cosa, no te da la sumatoria. Así es, así es. Entonces, si eso es así y si pudimos tomar conciencia, ¿qué hacemos de aquí hasta octubre? Bueno, en principio, te puse, claro, de acá a octubre. A ver, yo creo que ellos están perdiendo uno de los atributos que pelearon mucho para tener, que es el atributo del republicanismo. Que no lo tenía, a ver, nunca lo tuvieron, pero en principio es un atributo que les vino de afuera, o sea, se los aportó Carrió, se los aportó parte del radicalismo, y todo el tiempo construyeron en base a ese atributo en contraste con el kirchnerismo, que supuestamente era lo antirrepublicano. Bueno, entraron en una zona ahora en donde claramente están perdiendo ese atributo y están quedando en un lugar de antirrepublicanismo total. Al contrario, la fuerza opositora emergente tiene que ser absolutamente republicana. Absolutamente, y ellos no pueden ser absolutamente republicanos. Ellos no pueden llamar a la fórmula y decirle, vengan para acá, vamos a tratar cuáles son los problemas más acuciantes de los argentinos, ustedes no van a cogobernar, pero los vamos a escuchar, vamos a llamar a la oposición en general. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque es absolutamente contrario a su ideología, pero además porque cualquier gesto de este tipo, cuando vos estás en caída, se toma como un gesto de debilidad y no como un gesto de participación, porque nunca lo tuvieron, porque nunca me llamaron, porque es lo que dice Fernández hoy, nunca me llamaron, ¿cómo me van a llamar ahora? Esa me parece que es la reflexión, ¿no?
Sí, con el agravante que el presidente dijo que lo había llamado, ¿no? Claro. Y hoy Alberto Fernández dijo que no lo había llamado. Sí, sí. Yo le creo a Fernández, tío. Yo toda la vida. No lo veo, no lo veo al presidente llamándolo. No. Es que, bueno, justamente, a mí me parece que nosotros recuperamos en estos últimos tiempos, volvimos a creer en la posibilidad transformadora de la acción colectiva. Y esa posibilidad transformadora de la acción colectiva dio por tierra todo esto que vos estás planteando, que está la segmentación del electorado, el estudio a fondo, a fondo y exhaustivo, si se quiere casi de película, ¿no? Sí, claro. De cada uno de los votantes, y eso no alcanzó. Lo importante es que no alcance ahora tampoco para que esta cuestión del castigo, como lo venimos charlando recién, haga que el voto se retraiga, ¿no? ¿Vos le ves alguna posibilidad? Yo no le veo ninguna posibilidad, ¿sabes por qué? Porque en todo caso lo que está haciendo el gobierno es amenazar a la sociedad con que le va a pasar lo que ya le está pasando, lo que le venía pasando. Claro, vas a tener más de lo mismo, claro. ¿no? O sea, a ver, te amenazo, te va a pasar algo terrible que es lo mismo que te viene pasando hace 3 años. No creo que eso funcione. Ya peor no se puede estar, pero además no existe perspectiva por parte, porque lo mismo que, tal vez el mismo error, y perdóname si soy crítico en todo caso no te tengo que, por favor, pero lo mismo que la misma falta de propuesta que nosotros tuvimos hacia el futuro en su momento, ahora están ellos con falta de propuesta, porque ellos no nos pueden decir nada distinto de lo que vienen haciendo hasta el momento. No le pueden echar la culpa a los que estaban, porque estaban ellos. Digo, están al borde, están casi ya le dicen, vamos a echarle la culpa al gobierno, y el gobierno son ellos, digamos, claro. ¿No? La verdad que son tan... Pero no lo pueden hacer en forma coherente. Y nosotros tenemos que mantener la capacidad, primero la capacidad de seguir aglutinando, de seguir convenciendo, de seguir charlando con el que tenemos al lado, de que no haya miedo, de que se vea que esta es la única posibilidad que existe de tener una posibilidad. También lo que viene va a ser difícil, pero por lo menos, y estamos totalmente seguros, vamos a tener la posibilidad de cambiar un destino que si no, está absolutamente escrito. Si no, nuestro condicionamiento, nuestra miseria, nuestro empobrecimiento y nuestro sufrimiento está totalmente sellado. Se nos está acabando el tiempo, la verdad, te queremos agradecer mucho y te invitamos para otro programa. Dale, claro, yo les agradezco a ustedes. Haciendo este análisis, y nos vamos despidiendo ya hasta la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchas gracias.